¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí Armando Fermín Pérez para presentarles eh, una pequeña base sobre lo que son los microprocesadores y los microcontroladores. Bueno, como es sabido, la tecnología actual, pues, ¿no? Dentro de la tecnología, la computación, está transformando toda nuestra sociedad, ¿no? Nuestra economía. Generalmente uno piensa ahora, parece que primero en la economía, porque ella tiene que ver pues con lo demás, ¿no? Con la salud, ¿no? Alimentación, ¿no es cierto? La vivienda, transporte, con todo, ¿no? Bueno, y en esa transformación, que no solamente se da a ese nivel, también está pues la ciencia, ¿no? La investigación, donde pues esta tecnología de las TICs, ¿no? Y especialmente la computación nos ayuda a pues encontrar mejor información, ¿verdad? Aquella información que se conoce y se convierte, pues, ¿no? Datos, información, conocimiento, nos permite también difundirla, ¿no? En los canales adecuados y con mayor amplitud. Además, también esta tecnología, pues, nos permite conocer muchos más los procesos, ayudándonos en el comportamiento, comprenderlo, ¿no? O sea, lo que se conoce como modelado, ¿no? Hacer el modelado de comportamiento cuando una vez que ya está modelado, pues es un poco más fácil, ¿no? Eh, controlarlo, ¿no? O entenderlo. Y a todo esto, pues, sumado al gran uso ahora de pequeñas computadoras, tecnología, ¿no? Sensores, que recogen gran cantidad de información y también se genera por ese mismo uso de pequeñas computadoras otra gran cantidad de información, pues a hacer lo que ahora se conoce como analítica de datos, ¿verdad? Todo eso eh, basado en microprocesadores y microcontroladores. Aquí en esta figura se puede notar algo, ¿no? Alguna diferencia. Por ejemplo, este es una CPU, un microprocesador. ¿Sí? Y esa CPU, ese microprocesador, voy a ver el puntero, acá está el puntero, ahí está. Este microprocesador, ¿no? Está, miren aquí, dentro. O sea, un microcontrolador es como una pequeña computadora. O sea, dentro del microcontrolador está una CPU. En una computadora tenemos nosotros generalmente, ¿no? Tres unidades, ¿no? La CPU, entrada, salida y memoria. En un microcontrolador también está lo mismo. CPU, ¿no? Memoria y lo que es entrada, salida. ¿No? Por eso se dice también que un microcontrolador es una computadora en pequeño, ¿no? Y el microprocesador es, pues, parte de ella. Claro, al decir que es una computadora en pequeña, eh, tenemos que también decir algo. Por ejemplo, aquí tenemos microprocesadores de 8, 16, 32 bits, 24 bits, ¿no? Que manejan, pues, grandes cantidades de memoria, ¿no? En el orden de los gigas. En el microcontrolador, este microprocesador, así como está, manejando esas grandes cantidades, ¿no es cierto?, de datos, de procesos, de instrucciones, aquí no se encuentra de la misma manera. Acá hay una CPU más pequeña, con menos prestaciones, más simple, más sencilla, por si acaso. ¿Ya? Bien, entonces ahora que ya sabemos, pues, a grosso modo, qué es un microcontrolador y es un microprocesador, y lo vemos pues en diferentes aplicaciones, ¿no? En todo tipo de aplicaciones las notamos. Están en las computadoras que empleamos, como esta que estoy utilizando yo ahorita, servidores, ¿no? Videojuegos, todos los teléfonos ¿no? que uno utiliza, ahí están todos los teléfonos que uno utiliza, ¿verdad? No sé, acá en este puntero, ¿cierto? Este puntero láser, estos presentadores también hay,
en todo, ¿no? Eh, pero dependiendo de sus prestaciones, ¿no? Repito, los microcontroladores también se emplean bastante en otro entorno, ¿sí? En otro entorno donde eh, el manejo de información es algo diferente al de los microprocesadores, ¿sí? Pues hay un tema ahí, un tópico llamado sistemas embebidos. ¿Sí? Los automóviles tienen sistemas embebidos, todo lo que es autoprotección, ¿no? Industria 4.0 está llena de sistemas embebidos. Esta tecnología de Internet de las Cosas, tecnología de comunicaciones, también electrodomésticos en general, ¿sí? Una gran gama de equipos tienen incrustados, tienen insertados, tienen dentro, ¿sí? Una pequeña computadora. Esa pequeña computadora generalmente es un microcontrolador, o está basada en microcontroladores. ¿Ya? Ahí sí, pues es bien, bueno, no raro, ¿sí? Pero no es el tema principal colocar en esos equipos una computadora. También he visto, por el caso, también he visto maquinaria industrial donde hay microcontroladores, PLCs, por ejemplo, PLCs basados en microcontroladores, y también he visto maquinaria industrial donde hay incrustados PCs, también he visto, pero es menos, ¿sí? Es menos. También hay una gama, ¿no? PCs industriales, también, ¿no? Bueno, eh, ¿y cómo empieza esto? Pues en la época de los 70, ¿sí? Aquí en los 70, 79, 70, cuando se investigaba en tecnología, pues ahí surgieron los microprocesadores, ¿no? A fines de los 70, inicio de los 71. Este, por ejemplo, es famoso, el Intel 4004, un microprocesador, no un microcontrolador, sino microprocesador de 4 bits, solamente 4 bits. ¿No? ¿Y cuántos pines tenía? Solamente 8 por lado, o sea, 16 pines. ¿No? Imagínense. Y pues esto nos lleva a la historia a conocer lo que son las generaciones. Se dice que la primera generación de microprocesadores va del año 71 al 72, nada más, donde surgieron pues el Intel 4004, la Rockwell, otra empresa norteamericana, con sus microprocesadores PPS-4, el Intel 8008, ¿no? Una versión mejorada del 4004, y así, varias empresas, ¿no? No fueron las únicas, ¿no? La gama grande de empresas. La segunda generación, ¿no? Un boom ya se dio de 73 a 78, donde surgió uno de 8 bits, el 8085, el Motorola 6800. Yo, por ejemplo, cuando estudié ingeniería electrónica en San Marcos, en los 80, estudié con ese microprocesador, el 6800 de Motorola. También con el Intel 8085, en parte, ¿no? Pero más con el 6800. Y ya por mi cuenta yo experimenté con el Silo Z80. Me compré el módulo de desarrollo con el Z80. ¿No? Y bueno, inicié a San Marcos el año 80, ¿no? Imagínate. Y en la tercera generación, pues ya el 79, 80, con los microprocesadores de 16 bits, el Intel 8086, 186, 286, toda esa gama, ¿no? Que también tenía su par, como el Motorola 68000, el 6809, el Zylox 78000, ¿no? Y una gama, repito, grande, ¿no? De microprocesadores, ¿no? En la cuarta generación, del año 81 al 95, ya con lo de 32 bits, con los 386, 486, ¿no? Motorola 6820. Y luego en la quinta generación, bueno, es una manera de catalogarlo también, que va del año 95 hasta ahora, ¿no? Con los de 64 bits, los Pentium, Celeron, etcétera, 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 ¿no? Es una manera de poder ver la generación de microprocesadores, ¿no? Pero hay otras también, ¿no? Ya depende de quién lo hace, ¿no? Qué institución lo hace. Aquí hay otra, miren. En la primera generación hablan del año 71 a 78, donde el año 71, pues ya comercialmente, ¿no? Se tuvo al Intel 4004, ahí mismo al 8008 de 8 bits,
y el famoso 8080, que fue también, como se menciona en el texto igual, ampliamente utilizado. ¿Sí? En la segunda generación se ve la 8086, fue, ¿no?, en su versión 8088, utilizada en las primeras computadoras personales, ¿no?, la de IBM. Luego la 286, 386, ¿no? Luego la tercera generación viene la 486, ya cuando eh, se da un vuelco, ¿no?, en cómo es internamente. Antes se utilizaba un coprocesador matemático junto con el procesador, con el CPU, pero cuando ese coprocesador matemático se colocó dentro de la unidad aritmética lógica del microprocesador, ¿no?, se convirtió ahora en una unidad aritmética lógica mucho más potente, ¿no? Y así se creó la 486, ¿no? Y a su vez también, pues, se creó una unidad parecida al coprocesador matemático, pero mucho más potente. ¿Cuál? La unidad de puntos flotantes, ¿no? El FPU. Luego las Pentium, ¿no? Las Pentium en sus diversas gamas, como podemos verlo también en la cuarta generación, ¿vale? A la vez también la AMD ya estaba con sus microprocesadores similares, ¿verdad? En la quinta generación, ya en este siglo, miren, igualmente una gama, ¿no?, que va pues cada vez incrementando más y más y más, ¿no?, su performance, ¿no?, su desempeño, su rendimiento. En la sexta generación, de 2011 a 2015, de la misma manera, donde se van ya pues despuntando, ¿no?, dos empresas, Intel y AMD. La sexta generación, igualmente, donde esa competencia entre Intel y AMD se sigue dando. Y de la actualidad, ¿no?, donde también se toma eh, a otro competidor por las famosas Mac, ¿no?, a la Apple. Ya no solamente es Intel AMD, sino también Apple, ¿no? Imagínense todo lo que hacen ahora las computadoras, ¿no?, las laptops. Bueno, repito, esto empezó de esa manera en los microprocesadores y en los microcontroladores también, porque no es que son diferentes, ¿no? Eh, Tienen el mismo desarrollo. En los 70 hay un microcontrolador famoso, el 8048, con el que se hacía bastante control medido. Yo he utilizado todavía algunos procesos industriales, he visto el 8048 en algunos equipos de comunicación, por ejemplo, para PLCs, ¿no? En los 80 salió pues otro microcontrolador famoso, el 8051. Los PIC, emergieron los PIC de microchip. Aquí en el Perú, por ejemplo, los PIC eran bastante utilizados, ¿sí?, más que la serie Atmel, ¿no? En los 90 aparecieron los 16 bits. En el 2000 ya apareció los famosos ARM, que son pues un RISC mejorado, ¿no? El 2010, igualmente, ahora con el auge de la teoría de las cosas, ¿no?, en conectividad, pues tuvimos comunicación Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, estos otros micro controladores como el ESP, ¿no?, ahora con el ESP32, ¿no? Y a partir de esta década, pues se ha vuelto mucho más todavía, ¿no? Omnipresente, no está en todos lados, ¿verdad? Ya incrustando más y más características, ¿no? Como hacerlo más seguro, que esté listo para funcionar con inteligencia artificial, ¿no?, etcétera, ¿no? Incluso hasta microcontroladores, ya no solamente con un núcleo, sino con varios núcleos, igual como los microprocesadores, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los componentes de un microprocesador o un microcontrolador? Bueno, el microprocesador, como pueden apreciar en la figura, está aquí en el centro, ¿sí? Internamente tiene una unidad aritmética lógica, donde hacen los cálculos, ¿no?, las operaciones matemáticas, lógicas, una unidad de control, el controlador propiamente dicho, y un grupo de registros, un conjunto de registros. Con todos ellos, este microprocesador, pues, va a enlazarse con su exterior, con los dispositivos de entrada, de salida y la memoria.
para formar así una computadora. Una computadora. Pero el microprocesador es solamente esto, nada más que eso. ¿Bien? Por el otro lado, el microcontrolador, ¿no? Miren, acá está la CPU, acá está el microprocesador. Este es. Repito, este microprocesador que está acá, esta CPU, no es igual que esta, pues, ¿no? Es más sencilla, más básica, menos, vamos a ponerlo así, menos potente. ¿Sí? ¿Está bien? Pero aquí tiene el microcontrolador dentro, tiene una CPU. La memoria que estaba afuera, en este caso, dentro del chip, dentro de este chip, está la memoria también. La memoria. Dentro de este chip está lo que es entrada-salida. ¿Ok? Por eso se dice, repito, que este microcontrolador, este chip, es una computadora en pequeño, una computadora en un chip. ¿Bien? Ahora, ¿y eso cómo lo utilizamos? Pues para utilizarlo están las arquitecturas, ¿no? Arquitectura de computadora. En esa ola de tecnología de hardware, pues las arquitecturas diversas que existen y otras que se podrán, pues, por ahí, ¿no? generar, en esta ola de tecnología las utilizamos, ¿no? De manera actual, por ejemplo, todavía con los sistemas actuales, ¿no? Sistemas operativos actuales, el software actual, ¿verdad? Y en el futuro igual, en las nuevas aplicaciones que surjan, ¿no? Ahora se utiliza bastante inteligencia artificial, ¿no es cierto? Machine learning, etcétera. Igual, esta misma arquitectura estará ahí subyacente. Sobre esa arquitectura hardware, pues el software funcionará, ¿verdad? Es así. ¿Cuáles son las arquitecturas típicas? Pues estas dos. La llamada Harvard y la otra la von Neumann. Harvard, ¿no? Creado pues en la Universidad de Harvard, y la von Neumann de la Universidad de Princeton, ¿sí? Pueden apreciar ahí la diferencia entre lo que es la arquitectura Harvard y la von Neumann. En la von Neumann hay una sola unidad de memoria que es donde se van a colocar pues, los datos y el programa. En cambio, en la Harvard, ¿no? Tenemos una memoria para el programa, las instrucciones, y otra memoria para la data, ¿no? Los datos. ¿Bien? Hay una diferencia ahí como pueden apreciar. Sobre ellas funciona un programa. O sea, yo hago un programa para que funcione mi computadora. Entonces, allí es importante saber cómo ese programa se relaciona con pues, este hardware, ¿no? Y ello se da en lo que se conoce como el ciclo de una instrucción. Un programa tiene varias instrucciones. Y cómo se va procesando esa instrucción dentro, pues en lo que se conoce como el ciclo de una instrucción. Uy, disculpen. Donde así en sencillo, la instrucción que está en la memoria hay que buscarla. ¿Quién la busca? La CPU. La CPU que le da inicio a todo. La CPU busca la instrucción en la memoria, la lee, la lleva a su interior, ¿no es cierto? Pues la busca, la encuentra, la lleva a su interior y luego la decodifica para saber qué significa esos ceros y unos que he traído de la memoria, ¿no? Una vez que ya está decodificada, ya sé qué significa, ¿no? ¿Qué operaciones va a realizar ese conjunto de ceros y unos? Pues entonces paso a la fase de ejecución. O sea, esa secuencia de instrucciones que determiné se hace. Una vez hecho, paso a la siguiente instrucción. ¿No? Y así, hasta terminar con todo el programa. Claro, eso es el sencillo, ¿no? Pero después, cuando hay saltos condicionales, incondicionales, etcétera, etcétera, ya la cosa se complica más. Hay interrupciones, ¿no? Etcétera. Pero así es sencillo, así funciona. La CPU ubica en la memoria una instrucción, la lleva a su interior para decodificarla, para saber qué hace. Una vez hecho eso, la ejecuta, la procesa. Luego busca la siguiente y así. Estamos en ese ciclo. Bien. Entonces, todo depende de las instrucciones. Hay dos tipos de instrucciones, o dos conjuntos de instrucciones. La llamada CISC, ¿no? Que se basa en instrucciones complejas, y las RISC, instrucciones simples, sencillas. ¿Sí? Eh, un conjunto CISC trata de
con una sola instrucción hacer todo. O sea, con pocas instrucciones y bien complejas hacer todo. En cambio, en RISC las instrucciones son simples, sencillas, por lo tanto se ejecutan rápidamente. Pero hacer un programa con RISC me puede implicar, pues, utilizar una gran cantidad de instrucciones. Es lo que me mira y dice, ah, tu programa es bien grande, esto está mal, va a ser muy lento. Mentira. Al ser una gran cantidad de instrucciones, pero simples, sencillas, todo eso se ejecuta rápidamente. Muchas veces mucho más rápido que con un CIS. Pero bueno. Bueno, entonces ya hemos visto dos arquitecturas, ¿no? La Harvard y la Princeton, o un mismo. Está la ARM también. Miren la ARM, es un RISC avanzado. Es un Harvard, ¿no? Por instrucciones RISC, pero mejorado. Generalmente ahora todos son, ¿no? En la actualidad, ¿no? O la gran mayoría, para no decir todos, se basan utilizan arquitecturas ARM, o sea, un RISC avanzado, ¿no? Derivado de un Harvard, ¿no? Un Harvard avanzado. La ventaja del Harvard es que como tiene una unidad de memoria para instrucciones y tiene otra para datos, entonces yo puedo acceder a los dos al mismo tiempo, más rápido que en von Neumann. En von Neumann, mientras estoy accediendo a la memoria para leer una instrucción, no puedo acceder a los datos. Bueno, o estoy accediendo a los datos, no puedo acceder a la instrucción. En cambio, en la Harvard, sí, al mismo tiempo puedo a los dos acceder. Y la RIS utiliza la Harvard. ¿Sí? Pero se emplea bastante, ¿no? En los smartphones, ¿no? En casi todo ahora, ¿no? Bueno, y hay pues arquitecturas más actuales, ¿no? Bueno, actuales, estamos hablando acá del inicio del siglo, ¿no? 2000, cuando se pasó de utilizar un solo núcleo a varios núcleos, ¿no? Varios núcleos, un procesador multinúcleo, ¿no? Los clásicos de ahora, ¿no? Las series I o las de AMD, ¿verdad? Donde pues se comparte la memoria, es una estructura básica conocida, algo así como esto, donde yo puedo tener pues un procesador con una gran cantidad de núcleos, ¿sí? Pero que todos ellos comparten generalmente los demás elementos, ¿no? O puedo tener una arquitectura como esta, multiprocesador, ya no es multinúcleo, ¿ah? No es multinúcleo, sino multiprocesador, ¿sí? Donde ese es un procesador multinúcleo, es un procesador, y ese procesador se puede unir con otros procesadores, ¿sí? Y lo que allí se hace es, pues, todos los núcleos están dentro del procesador y por un proceso externo se comunica con la memoria, con todo lo demás, ¿sí? No comparten, como en el otro caso, una memoria común para todos, ¿verdad? Dentro del mismo sistema, ¿sí? Entonces hay arquitectura multinúcleo, arquitectura multiprocesador. Bueno, eso es lo que hay en la actualidad, ¿no? Aunque más se emplean los multinúcleos, ¿verdad? Y, y los más populares ahora, ¿cuáles son? Pues lo que pueden observar ahí, ¿no? Toda la serie Intel, ¿no? Los Core, los Ryzen AMD, por el lado móvil, ¿no? Los de Apple, los MediaTek, Snapdragon, ¿sí? ¿Verdad? Para todo lo que es móvil, repito, el smartphone. Y en lo que son los microcontroladores, pues se utiliza bastante hace tiempo los PIC, los STM, los ARM. Aquí dentro de los ARM está también el ESP32, que acá es bastante utilizado, ¿no? ESP32, repito. ¿Sí? Aquí los ARR lo he puesto como tachado porque ARR como tal, como empresa incluso, ha desaparecido. Ha sido absorbida por Microchip de los PIC, ahora son los dueños de ARR. Toda línea se sigue utilizando, ¿sí? Pero ya no existe de manera independiente. Antes había una especie de competencia entre los dos, ¿no? Entre PIC y ARR, ¿sí? Pero ahora PIC absorbió a ARR. Bueno, las tendencias son pues con estos microcontroladores, microprocesadores de ahora, utilizarlos en aplicaciones como esta, ¿no? Los microprocesadores más ligados a inteligencia artificial, ¿sí? ¿No? Machine learning, deep learning, computación en el borde, ¿no? Edge computing, y los microcontroladores más
en lo que se ha dado a conocer como industria 4.0, ¿no? Automatizar todo lo que se pueda, ¿no? Todo lo que haya. Pero también hay otro asunto ahí, ¿no? Eh, Estos elementos tienen cada vez más, estos dispositivos, ¿no? Cada vez más transistores en su interior. Y eso hace que consuman más energía. Por lo tanto, ahora pues se trata de optimizar tanto su consumo energético como el uso de memoria. De repente, no solamente optimizando el hardware, sino también el software, ¿no? Como uno programa, ¿verdad? Y ahí hay algunos datos, por ejemplo, ¿no? Una CPU clásica pues, consume energía, imagínense, 75 vatios, 100 vatios, hasta más, ¿no? La CPU solamente, ¿ah? La CPU, no la computadora, sino la CPU, el chip, el microprocesador, para ser más claro. Una laptop, 15 vatios, un smartphone, ¿no? 3 vatios, 4, 5, depende, ¿no? Pues, sus características. Entonces, se quiere hacer más eficiente. El uso también en cuanto a consumo de energía y memoria. Pero esas arquitecturas que hemos visto no son las únicas, ¿no? Hay más. Están las arquitecturas ahora, ¿no? Priman las arquitecturas paralelas, desde este auge de los multinúcleos, ahora todo es paralelo, ¿no? Tiene algunas características, se habla pues de que estas arquitecturas paralelas tienen características tanto llamadas microscópicas como macroscópicas. Microscópicas porque se da el paralelismo internamente a bajo nivel, donde se emplean pues una gran cantidad de buses, registros de todo tipo y también varias unidades aritméticas lógicas, todas funcionando al mismo tiempo, ¿verdad? O a nivel macroscópico, donde se utilizan múltiples procesadores, ¿no? Algo así como, o poniendo un caso, como hacer un clúster, ¿sí? De varios procesadores trabajando al mismo tiempo. Procesadores, ¿ya no? Ya no lo que está dentro de un procesador, la unidad aritmética lógica, sino todo el procesador como tal. ¿Verdad? También hay un tema ahí, cuando se habla de simétrico o asimétrico, paralelismo simétrico o asimétrico. Simétrico cuando todos los procesadores que se emplean son similares, ¿no? Hacen lo mismo, ¿no? Asimétrico cuando pues cada procesador tiene una tarea especial, ¿no? Este procesador para comunicaciones, este procesador para esto, este procesador para esto, ¿no? Cada uno tiene su tarea definida, ¿no? Y cuando pones de grano fino o grano grueso, igualmente, ¿no? Grano fino cuando se centra pues en optimizar, hacer el paralelismo de instrucciones, ¿no? Y grano grueso cuando no es instrucciones, sino todo el programa, el paralelismo en programas. ¿No? Por ejemplo, un núcleo que corra, en un núcleo que corre un programa, en otro núcleo otro programa, en otro núcleo otro programa. ¿Sí? Bien, para lo que se conoce como el paralelismo explícito y el paralelismo implícito, ¿no? Donde lo explícito es porque el hardware pues controla lo que es paralelismo en sí, y en cambio el implícito porque el software es que se hace cargo de ese paralelismo, ¿no? Y igualmente dentro de estas arquitecturas paralelas hay una clasificación de twin donde se les categoriza pues de acuerdo a, como podemos apreciar abajo, ¿no? A lo que se conoce como una arquitectura tipo SISD o SIMD, MISD o MIMD, ¿no? Tiene que ver pues cuando una sola instrucción, ¿no? O múltiples instrucciones son tratadas una a la vez o varias veces a la vez, ¿verdad? Interesante todo esto. Hay otras arquitecturas ya no llamadas paralelas, sino segmentadas, ¿no? En inglés, ¿no? El famoso pipelining, ¿no? O entubados, tuberías, ¿no? Donde se asemeja algo parecido a lo que es en secuencia, ¿no? Termina una etapa, sigue la otra, pero al mismo tiempo hay un paralelismo inherente ahí, ¿no? Donde cada unidad no se queda ociosa, sino que mientras esta unidad hace una tarea, ¿no? Las otras pues van haciendo de esa instrucción otras partes de la instrucción. A ver, ¿cómo lo explico? Es como que una instrucción, imaginemos que los segmentos dos partes. Entonces, una instrucción lo parto en dos. Una parte de la instrucción la procesa una unidad y la otra parte. ¿Ven?
Pero yo así puedo, claro, es un poco más complejo, pero así en sencillo, así sería, ¿no? Hay microprocesadores que tienen hasta, por ejemplo, 100 segmentos, ¿no? Imagínense, es como que yo estuviera al mismo tiempo procesando 100 instrucciones. ¿No? Entonces, se hace rápido, ¿no? Rapidísimo. Ya no es una instrucción a la vez, sino son 100 instrucciones a la vez. ¿No? Con esto de la segmentación, ¿no? O pipelining en inglés. Lo voy a escribir por acá. A ver. Texto. Bien. ¿No? Bien. Pero tampoco no son las únicas arquitecturas, hay más arquitecturas. Las arquitecturas llamadas, pues, aceleradoras. Todos conocemos lo que es una GPU, ¿verdad? Que inicialmente se empleaba para lo que es video, por ejemplo, ¿sí? Pero ahora también se emplea para ciencia de datos, ¿no? Para hacer cálculos más rápidos. Aquí podemos apreciar, miren, una unidad de GPU, acá abajo, un poquito, a ver, controlancia, está. Esta es una GPU que tiene 16, miren, SMX interno. ¿No? O sea, 16 bloques de cálculo. Podemos apreciar acá arriba 2 4 6 8 abajo 2 4 6 8. Pero cada uno de estos bloques, cada uno de estos bloques, es todo esto, todo esto. Imaginen. Ahora miren, si este bloque tiene 2 4 6 32 núcleos, imagínense, una GPU, un bloque de cálculo, este SM o SMX, ¿no? De acá abajo, tiene 32 núcleos. Toda la GPU, ¿cuánto tiene? 502. Imagínense. Una nueva arquitectura, ¿no? Bueno, nueva ya tiene años, ¿no? Y para que funcione, incluso se ha creado pues una plataforma, ¿no? Un modelo de programación especial, el famoso CUDA. Imagínense. Comparado con una CPU, ¿cómo sería? Miren, una GPU comparado con una CPU, miren. ¿A cuántos núcleos te marca una GPU? Hay GPUs que tienen este, hasta 5.000 o bueno, miles de núcleos, imagínense, para procesamiento gráfico, ¿no? Otras arquitecturas, también aceleradoras, pero ya no GPU, unidad de procesamiento gráfico, sino para lo que está en boga ahorita, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Modelamiento, como lo que es, pues, ML, ¿no? Machine Learning, donde hay que hacer operaciones con matrices, con vectores, ¿no? Donde se necesita alto paralelismo, ¿no? Donde se necesita bastantes cálculos, ¿no? También se emplea, ¿no? De esto, los GPU. Pero aparte, por ejemplo, Google ha creado su famoso unidad de procesamiento tensorial, ¿no? Con tensores. ¿No? Un tensor, ¿no? Vector, tensor, ¿sí? ¿No? Que imagínense, ¿no? Podría también con ellos hacer, pues, data centers. ¿No? Por ahí leí un artículo donde hay data centers con miles de estas unidades TPU y que consumen energía enorme. Seguro han escuchado también ustedes, ¿no? Los centros de datos ahora consumen grandes cantidades de energía. Hablaban en ese artículo de un centro de datos pequeño, no me dice, ¿no? Con 2.000 y tantos TPU, consumía como 20 kilovatios de energía. Imagínense, 20 kilowatts. La cantidad de calor que genera eso también, imagínense. Bueno, siempre mejorando, ¿no? Siempre queriendo que todo se haga más rápido, más eficiente, ¿no? Cuando se habla de rendimiento, siempre uno quiere que sea más rápido todo. Pues dentro del procesador, hablando de CPU, hay mucho que se ha hecho, ¿no?
Por ejemplo, esto de la segmentación, que lo vimos hace un rato, de pipelining, donde yo pues una instrucción, la segmento y cada segmento se lo doy a una unidad de esa CPU, de ese hardware, para que lo procese todos en paralelo. Entonces yo puedo varias instrucciones al mismo tiempo procesar. ¿Sí? Esa es la principal, ¿no? La que se ha hecho sin incrementar la frecuencia del reloj, los clock, los hertz, para que funcione más rápido un procesador. ¿No? Hablando de procesador en general, ¿no? Un CPU, un microcontrolador, ¿no es cierto? Un microcontrolador, ¿no? Otra técnica es la predicción del salto, la branch prediction. Cuando llego ahí al famoso rumbito donde debo yo, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Sigo con el siguiente o salto? Entonces hay un algoritmo dentro de la CPU, ¿no? Lo repito, dentro de la CPU hay un algoritmo que cuando llega allí predice, ¿no? O sea, el programa se está ejecutando y él se va adelantando y viendo la predicción del salto, va haciendo predicción, ¿no? Si cuando se termina esa parte, y yo predije que va a saltar hacia otra instrucción, si da eso, pues bien, ¿no? Se aplica ahí el clásico 80-20. El 80% de las veces acierta, el 20% no. Otra técnica para mejorar el rendimiento, hacer que funcione más rápido, mejor una computadora al final, pero repito, todo esto es dentro del procesador de la CPU, es agregando memoria caché. Todos conocemos la memoria caché, ¿no? Memoria intermedia de alta velocidad, pero pequeña, que se coloca entre la memoria principal de la CPU. ¿No? La caché L1, L2, ¿no? L3, ¿no? Maneras también de mejorar el rendimiento. Hay otra que es el Data Flow Analysis, ¿no? Vamos, mientras se va procesando el programa, voy manejando diversos tipos de datos, ¿no? De datos. Entonces, hay también un algoritmo que va viendo esos datos cómo van fluyendo, ¿no? Y va también tratando de hacer más rápido el procesamiento de información, colocando cuáles son los datos que más utilizo, ¿no? Para servir más rápido a ellos. Un tema más es lo que se conoce como ejecución especulativa. Entonces no me lo dicen, ¿no? Voy especulando cuáles serán las siguientes instrucciones que se van a ejecutar, ¿no? Pero dentro de la CPU también hay algoritmos inteligentes, ¿no? Que van haciendo eso. Uno más conocido, más por los gamers, también los jugadores, el famoso overclocking, ¿no? Que acelera ¿no? Los hertz, pero también es peligroso, ¿no? Por eso se ha acuñado un término, dice, overclocking, pero inteligente, ¿no? Saber cuándo hacerlo y cuándo no. Y así, varias cosas que se han, pues, colocado dentro de la CPU, ¿no? Para poder hacer más rápido el funcionamiento de un computador, ¿no? Pero no solamente es por el lado de la CPU, ¿no? También por el lado de la memoria, ¿sí? Por el lado de entrada-salida. Por ejemplo, ahora de entrada-salida está en boga esto del famoso disco de estado sólido, ¿verdad? Muchos creen que el disco de estado sólido es reciente. Yo, el primer disco de estado sólido que he visto fue el año 1996 en una máquina textil italiana, la Caprotti. Disco duro de estado sólido. En una tarjeta electrónica, disco duro, de 10 megabytes nada más. Imagínate. Esto no es nuevo. Los discos duros de estado sólido existen hace años. Claro, costaba un platal en ese época, ¿no? $2000 creo que era esa tarjetita, ¿no? Imagínate, de 10 megabytes. Y de otras maneras también, ¿no? Se puede incrementar el rendimiento del sistema en general, haciendo que algunos algoritmos software los puedo implementar en hardware. Puedo crear todo un algoritmo y colocarlo en un chip. Y como está en chip, funciona más rápido. Te cuento. Te me hace recordar al inicio de las computadoras, cuando por ejemplo no quería utilizar el BASIC, no tenía que descargar el BASIC, pero también había chips, o sea, EEPROM, memoria EEPROM, donde venía con el BASIC cargado. Entonces no necesitaba colocar el chip y que se lea, pero el disquete y que se lea el disquete. Como estaba el chip, rápidamente cargaba el BASIC. Entonces, software se puede colocar en hardware. Y al revés también. ¿Mm? Cuando para tener flexibilidad, eh, muchas funciones de hardware se pueden colocar en software. Un ejemplo típico es el uso ahora de los famosos FPGA.
¿no? Donde es un hardware reconfigurable por el propio usuario. O sea, yo mismo puedo reconfigurar ese hardware con software, ¿no? Entonces hago más flexible mi sistema. Bueno, y así pues hay bastante, ¿no?, que hacer. En ese camino, ¿no?, se habla pues de la época de 1950, 2005, ¿no?, 50 y tantos años, donde pues los cambios, los grandes cambios, se hacían a nivel de hardware, ¿no? ¿A nivel de hardware? No tanto el software, ¿no? Se hacía aquí, a nivel de hardware. Todas las mejoras que ha habido en ese lapso ha sido a nivel de hardware. En una segunda fase, ya entre estos ¿no?, 15 años anteriores, ¿no?, del 2006 al 2020, ¿no?, los cambios se empezaron a dar ya a nivel de acá arriba, ¿no?, la software. Como que el hardware no cambió mucho. Como dice acá, un cambio modesto, ¿no? Antes sí, miren, enorme cambio, ¿no? Radicales cambios. Como ese cambio, ¿no?, de un núcleo a varios núcleos, ¿no? El paralelismo. A todo eso se le llamó paralelismo oculto. Y ahora es explícito ya, ¿no? Está a nivel de software, ¿no? Donde los cambios son grandes también, pero no tan radicales como en el caso del hardware, ¿no? Y todo eso está basado pues en algunos eh, pilares, ¿no? ¿Cuáles son esos pilares? Pues cada vez se miniaturiza más, ¿sí? Cada vez que se hacen chips donde la distancia dentro del chip es más pequeña y más pequeña, ¿sí? Los famosos ¿no?, eh, chips, ¿no?, que tienen más y más y más elementos en el mismo tamaño, ¿no? La miniaturización, ¿verdad? Cada vez más y más pequeño. Claro, llegará a un punto en el que ya no se pueda, ¿no? Porque si es cero, ya pues ese es cortocircuito, ¿no?, ya no funciona, ¿verdad? Está también lo que se conoce como paralelismo oculto, que ya lo hemos visto en una diapositiva anterior, ¿no?, donde eh, básicamente los cambios se dan a nivel de hardware, pero yo a nivel de sistemas lo veo, pues no veo los cambios de abajo, ¿no?, sino porque manejo a nivel de arriba, ¿no? Está oculto. Esas modificaciones, mejoras que se han hecho en el hardware, en los circuitos, dentro del circuito, hacer paralelismo de instrucciones, por ejemplo, no lo veo, ¿no? Esas técnicas que hablamos del branch prediction, ¿no?, de data flow analysis, ¿no?, de un memory caché, ¿no? Todo eso está dentro, no lo ve, pues está oculto, ¿no? Entonces se da. Los núcleos, ¿no? Varios núcleos. También está dentro, ¿no? No lo veo. Sé que la computadora tiene 4 núcleos, no lo veo adentro, ¿no? 8 núcleos, está dentro, no lo veo. Lo que veo es el software que va funcionando, los programas que van corriendo. Veo que tengo varias ventanas, ¿no? Tengo acá un programa, otro programa, tengo varios programas, ¿no? Eso lo veo. En paralelo, digo, ¿no? Pero dentro no. Perdón. Y lo que es explícito ahora, ¿no? Repito, donde ahora esos cambios, esas mejoras se han hecho a ese nivel. Y también lo que se conoce como la calidad dinámica, que tiene que ver más con la memoria, ¿no? Tener más cerca a dónde se procesa eh, la data más cerca, ¿no? Bueno, y así seguimos, ¿no?, en esta década ya, con más cambios en la parte, miren ahora, ¿no?, de arriba, aplicaciones, ¿no?, framework, lenguaje de programación, ¿no?, bibliotecas de funciones, ¿no?, la famosa librería, ¿no? Aquello de los aceleradores tuvo un impacto, ¿no?, porque en esta zona, ¿no?, en los lenguajes de programación, cuando nació el CUDA, por ejemplo, ¿no?, ¿no?, las bibliotecas, librerías, ¿no?,
las arquitecturas variaron, ¿no? Todo esto tuvo un cambio que se ha reflejado pues en las mejoras de ahora, ¿no? ¿Sí? Pero en la parte del circuito mismo, como que se mantiene todavía, ¿no? Esas arquitecturas. No hay cambios todavía, ¿no? Son leves, no son notorios. Los cambios principales están aquí. Y en general, pues en esta etapa de acá bailar, ¿no? Pero siempre dentro del paralelismo, ¿no? Ahora todo es paralelo. ¿Y qué se viene? Pues se viene, esperemos, ¿no? Todos esperan eso, grandes cambios, mejoras siempre, no siempre quieren mejoras, lo que sea a nivel de todo, ¿verdad? ¿Qué vendrá? Bueno, muchos dicen, pues, bueno, ahorita está en boga esto de la computación cuántica, ¿cierto? ¿Mm? Eh, Otras arquitecturas, claro, no es que una computadora cuántica va a reemplazar todo, también tiene su área de aplicación, ¿verdad? ¿Mm? Computadoras neuromórficas, qué cosas vendrán, ¿no? Estaremos atentos a todo lo que venga. ¿No? A propósito de computación cuántica, ahorita hay un auge bien grande al respecto. Eh, las conferencias que se dan a nivel mundial se han incrementado, ¿no? El interés es mayor. Ahora mismo, aquí en San Marcos, por ejemplo, eh, se ha estado auspiciando la participación de estudiantes en un evento que se va a llevar a cabo en Uruguay. Ya mañana empieza un taller, o sea, un curso, ¿sí? Un curso de capacitación en computación cuántica para participar en una hackathon, ¿no? Que se va a llevar a cabo en Uruguay, ¿no? Y miren, por ejemplo, esto, yo participé el año pasado de manera virtual en la IEEE Quantum Week 2024, que se llevó a cabo en Canadá virtualmente, digo, ¿no? Y miren, ¿no? La cantidad de instituciones que están ahí atrás, ¿no? Hay, por ejemplo, un Quantum Machine Learning, imagínense, como se quiere rápidamente procesar datos, ¿no? Ahora las computadoras ya hasta como que han sido cambiadas, las arquitecturas clásicas no son las únicas que se emplean. Hay también Machine Learning cuántico, imagínense. ¿No? Podemos dar a ver un vistazo acá rápido, a ver. Y hay bastante gente, ¿eh? Acá nomás en la parte de Sudamérica estamos todavía quedados, pero en todo el hemisferio norte, ¿no? Europa, Estados Unidos, el Asia, Japón, China están, pero con ni siquiera interés, sino ya están trabajando en el área. Eh, Acá, por ejemplo, miren los temas, ¿no? Voy a ampliar un poquito. Miren, software de sistemas cuánticos, ingeniería de tecnología cuántica, arquitecturas, algoritmos, ¿no? De computación híbrida, o sea, lo que hay ahora, bueno, cuántico, computación cuántica distribuida. Miren, miren, Machine Learning cuántico. Miren, miren, simulación. ¿No? Aquí en Lima también hay una empresa que ha comprado una computadora cuántica de 2 qubits, ¿no? Para entrenamiento, ¿no? Educación. ¿No? Está yendo a varias universidades a dar charlas, ¿no? A presentar su producto. Eh, y en cuanto de todo el mundo, ¿no? De Múnich, Alemania, ¿no? De Zurich, instituciones de todo el mundo. Miren, Los Álamos, famoso, Sandia, famoso, ¿sí? People Computer Society. ¿Sí? La computadora cuántica que tiene esta empresa aquí en Lima es de esta tecnología, es Pinku, y 2 qubits. Miren, miren, universidades varias. Quienes financian, miren, los sponsors. Bueno, bueno, entonces miren a lo que estamos haciendo.
Bueno, esperemos que haya sido de algún no sé, interés la charla y sería todo por ahora. Muy amable, gracias por la atención. Hasta luego. Gracias.